Estás escuchando Diálogo Sapiencia, el diálogo de la sabiduría. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Diálogo Sapiencia, el diálogo de la sabiduría. Los saluda su amigo Jerry Sierra desde Chihuahua, Chihuahua, y me acompaña mi querida amiga Montse Rojano. ¿Cómo estás, Montse? Hola, estoy muy bien, muchas gracias. Hoy con un invitado de honor, prácticamente ya desde el capítulo 1 habíamos mencionado a este profesor, a esta eminencia, y estoy muy emocionada y muy nerviosa porque ya lo tenemos aquí. Por favor, preséntanos. Excelente. Pues bueno, él fue mi profe en la Facultad de Filosofía y Letras, es mi profe favorito, me dio axiología, y pues bueno, voy a leer un poco de su semblanza. Es licenciado en Derecho en Filosofía y Letras Españolas por parte de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Tiene la maestría en Derecho Social por la Facultad de Derecho de la UASH. Es autor de diversos libros de filosofía y poesía, como Las fronteras del cuerpo, Crítica a la corporeidad, La hora del desierto, Teoría corporal del derecho, Tránsito filosófico de la crisis de la esperanza, muerte y resurrección del cuerpo. También ha participado como ponente en más de 40 congresos nacionales, internacionales y mundiales de filosofía. Conferencista en más de 100 eventos. Fue director de la Facultad de Filosofía y Letras de la UASH de 1988 al 1992 y director del Instituto Chihuahuense de la Cultura de 1998 al 2004. Es académico emérito investigador de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua, miembro de la Asociación Filosófica de México y del Seminario de Cultura Mexicana, y cumplió en el 2018 50 años como maestro de la Universidad Autónoma de Chihuahua. ¿Cómo está, profe? Muy bien, compañeros. Qué gusto saludarlos y estar aquí con ustedes en este programa de diálogos. Excelente, muchas gracias. Pues primero que nada, ¿cómo decidí estudiar Derecho y qué profesores y materias fueron los que lo marcaron dentro de esa carrera? Fíjese, estudié Derecho un poco bajo sugerencia familiar. No había filosofía en aquel entonces. Yo ya leía temas de filosofía, porque mi padre, siendo médico, era muy afecto a leer de filosofía de la ciencia. Entonces, yo tenía acceso, además los diálogos que él establecía con nosotros, con sus hijos. Y como yo era el más alegador de los hijos, el segundo de 6, todo el mundo dijo, no, pues va para abogado. Me lo creí. Estudié Derecho realmente porque sí me entusiasmaba la idea de luchar por la justicia, tenía el concepto romántico del abogado que lucha por la justicia. Y terminé mi carrera y todo. Y sí ejercí durante algunos años la abogacía hasta que me decidí a apostarle todo a la filosofía. Dentro de la carrera, digo, usted iba ya con algunas expectativas y en su personalidad, pues ya se había reflejado que iba a Derecho. Dentro de la carrera se topa con algunos obstáculos que dicen, no, pues a lo mejor esto no era lo que yo esperaba o eso hizo que le gustara más o cómo estuvo. Fíjese, mire, cuando estaba en prepa, me tocó, aparte de que siempre simpaticé con las materias filosóficas, la materia de ética que se impartía en la preparatoria, pues me emocionaba y yo leía por mi cuenta, investigaba por mi cuenta, pero nunca pensé en una carrera porque no había ni siquiera filosofía aquí en Chihuahua. Lo que pasa es que un maestro nuestro de la preparatoria de la universidad, que antes era secundario y bachillerato todo continuo, el profesor Ferrogay, me toca pues que nos enseñe esa materia y luego en derecho italiano, los da clases de italiano. Entonces, estando en el tercer año de la carrera de derecho, el profesor Ferro convocó a los que éramos sus alumnos más cercanos porque convivía con nosotros. Teníamos una convivencia muy agradable y nos dijo, se va a fundar la Escuela de Filosofía, Letras y Periodismo. No querían entrar y éramos varios, éramos una pequeña palomilla ahí de compañeros y compañeras. Y sí, pues sí, lo que pasa es que el turno de la Facultad de Derecho, pues era la mañana, no va a ser vespertino, entonces pueden tomar las clases a la tarde. Y así fue como entré a filosofía. Y yo, mi sorpresa, que es lo que más me apasionó,
Y claro, terminé primero Derecho, luego terminé Filosofía y traté de compartir las dos cosas. Por un lado, litigar en la mañana y dar clases, porque pronto, terminada la carrera de Derecho, empecé a dar clases en la tarde, ya concluidos los estudios. Y bueno, total, así fue el proceso hasta que un buen día me decidí en el 82, me decidí a cerrar el despacho y dedicarme nada más a la filosofía. Wow, qué historia. ¿Y qué profesores fueron su influencia o por quienes ha estado como muy marcada su formación al fin en ese entonces? No sé, pensaba, ya nos había comentado a lo mejor este Jerry, a lo mejor como de Federico Ferró y Gaspar Gumaro. No sé si nos podría como platicar un poquito sobre sus influencias sobre usted. Mire, el profesor Ferrogay fue una influencia muy positiva, además de mi padre. Aunque mi padre estaba convencido que yo debía ser abogado, por un hermano de él que era también abogado y con el que me formé en la práctica, con el licenciado Alberto Rico González. De todas maneras, Ferrogay fue un inspirador muy importante. Y en Derecho, aparte, tuve maestro al licenciado José Fuentes Mares, al doctor Fuentes Mares. Y él, desde primero de la carrera de Derecho, me encantó la manera que impartía la clase. Era introducción al estudio del derecho, pero le daba un toque, una vitalidad. Fue otra persona que tuvo un efecto filosófico. Terminé haciendo una tesis de filosofía. Mi tesis con la que concluí la carrera de Derecho fue filosófica, no fue técnica. Entonces ya traía yo una programación hacia la filosofía, una tendencia. Wow. Y además, terminados mis estudios de Derecho, se me ofrece la oportunidad de dar clase en la misma escuela que luego fue Facultad de Derecho. Y me ofrecen la materia que había quedado vacante, que había sido también una materia muy de mi gusto, filosofía del derecho. Entonces, por todos lados, iba encaminándome hacia la filosofía. Hacia la filosofía. Y ya dentro de la carrera de filosofía, porque tengo entendido que la llevó juntas, ¿no? O sea, que en la mañana estudiaba Derecho y en la tarde Filosofía. ¿Cómo fue como complementar estas dos carreras de Filosofía y Derecho? Pues muy bien, porque como mi interés en Derecho era más bien así filosófica, comprender los conceptos fundamentales de la filosofía del derecho, entonces sí me servían mucho. Me servía porque además la teoría de la argumentación, la forma como es el razonamiento en materia judicial, tanto por escrito como... Había muy pocos casos de litigios orales, casi por excepción, pero de todas maneras había que tener una capacidad para argumentar, para hilar muy bien los argumentos jurídicos, para convencer a los jueces, y sobre todo cuando interponía unos recursos. Sí litigué bastantes años, más de 15 años de litigio. Pero la filosofía me atraía porque yo seguía dando clases. Quiero confesarles que yo empecé a dar clases a los 18 años de edad. También eso se lo debo a mi padre. Mi padre me dijo, oye, Arturo, ¿qué te parece si das una clasecita? Dijo él, así muy... Clasecita. En lo que era la escuela prevocacional de enfermería de Central Quirúrgica. Un hospital que desapareció, en el que mi padre era uno de sus fundadores. Entonces, pues sí, dije, ¿cómo no? ¿Y qué clase se trata? Matemáticas. Oh, dije, matemáticas. Muy fuerte. No, mira, una cosa así sencilla y luego si quieres tomas otra materia. Pues sí, lo más pronto posible dejé matemáticas, empecé a dar historia de México y geografía de México. Y esas materias me gustaron. A medida que las impartía me entusiasmaban. Después daría ética en enfermería de Central Quirúrgica. Entonces ya me iba acomodando hacia las materias filosóficas. Pero sí disfruté mucho desde entonces del trabajo como maestro y fíjense que desde los 18 años no he dejado de dar un solo año hasta la fecha clases. Híjole. Y le benefició mucho que su papá fuera médico porque le daba como que un enfoque dentro de la salud, ¿no? En esas clases de ética, por ejemplo.
sí me benefició. Mi papá no se preocupaba tanto por esas áreas específicas como la ética, como otras materias filosóficas. Le gustaba mucho filosofía de la evolución, filosofía de la ciencia. Y en eso fue una fuerte influencia para mí. Él fue un evolucionista convencido, pero un evolucionista creyente. Aceptaba la evolución de las especies, pero estaba inspirado en autores que yo leí de su biblioteca, como un biólogo francés, Pierre Lecondunuy, que tenía una preciosa visión de la evolución del universo. Y es un autor poco socorrido, poco conocido. Yo después conseguí algunos libros de él, aparte del primero que mi padre me prestó, que era El destino humano. Entonces, muy filosófico, tenía fuerte influencia filosófica desde el medio familiar. Y luego con el maestro Ferrogay a un lado, excelente para crecer en el terreno de la filosofía. Y ya que me preguntó la compañera, o usted, no sé, sobre Gaspar Gumar Orozco. Gaspar Gumar Orozco también era egresado de Derecho, de nuestra antigua Escuela de Derecho, después Facultad, y él fue la mano derecha de Ferrogay en la formación de la Escuela de Filosofía, Letras y Periodismo. Él cubría todo el área de letras, era autodidacta en materia de literatura española, extraordinario lector de la literatura hispánica, y pues él se ocupó de dar el grueso de las materias de la carrera de letras españolas, que yo también llevé cuando acabé con filosofía. Es lo que le iba a preguntar, ¿fue tu influencia para poder entrar ahí a letras españolas? Ahí la influencia fue algo también de mi vocación. Desde muy pequeño yo escribo poesía y cuento. Entonces, cuando terminé filosofía, pues como que, ¿y ahora qué? Ya derecho terminado, filosofía terminado. Estaba dando clases, pero quería seguir estudiando. No había opciones buenas, interesantes de maestría, y sí la posibilidad de estudiar letras españolas. Entonces dije, pues, y con Gumaro, excelente maestro también. Pues, en fin, muy motivante esa etapa, porque además fuimos una generación muy inquieta. Los que fundamos la Escuela de Filosofía y Letras éramos un grupo muy heterogéneo, había normalistas, había algunos compañeros de la preparatoria, había personas mucho mayores. Me acuerdo del profesor Martínez Prieto y otros maestros, sobre todo, que entraron a estudiar filosofía junto con nosotros. Sí, Pues, era... No, perdón. No, adelante. Sí, justo era lo que le iba a preguntar, ¿cómo era la facultad en aquel entonces, en esos inicios? Porque tengo entendido que usted fue de las primeras generaciones, ¿no? De los fundadores de la facultad. ¿Cómo era convivir con los profes? ¿Cómo era el plan de estudios, los profesores, etcétera? Bueno, sí fui de la primerita generación de filosofía y letras. El año de ingreso, bueno, era una carrera primero de 3 años. Cuando entramos a la universidad se aumentó a 4 y luego a 4 y medio. Pero el primer año era un año como una filosofía y de letras españolas. Ya desde ahí teníamos maestros del área de literatura y Ferrogay en el área de filosofía. Era una modalidad interesante. También para los de periodismo, ese era el tronco común, era un año común. El ambiente era muy bueno porque pues convivíamos gentes de las 3 áreas, ¿no? Había periodistas, bueno, los que después seguirían por el camino del periodismo, como Lac Fuentes Molinar, que había sido mi compañero en la prepa. Estaba pues gente que se iría por el lado de la política, con José Luis Orozco, que fue mi amigo desde la preparatoria. Él no terminó filosofía. Y en fin, había un grupo de gente, escritoras y gentes que simpatizaban más hacia la filosofía. Entonces el ambiente era muy bonito. Y luego fue una escuela muy unida porque como era una escuela privada primero, y los recursos no abundaban, poco ingreso, pagar a los maestros era difícil. Hubo un momento que estuvo a punto de cerrarse la escuela. Y entonces empujamos hasta que la universidad
admitió a la escuela como escuela universitaria. Un triunfo, ¿no? O sea, y un gran esfuerzo y que a la fecha pues tiene sus frutos, ¿no? Unidos maestros y alumnos en esa lucha común. Nos tocaron varios rectores y el que finalmente dio el visto bueno a que entrara a ser parte de la universidad fue el licenciado Manuel Rusek Gameros, rector en ese momento de la universidad. Una gente que había sido también mi maestro en Derecho. Estuve como maestro en Derecho. Y con mucha simpatía por la escuela. No estoy seguro si fue uno de los, porque fueron varios abogados que apoyando a Ferrogay y a Gumar Orozco, participaron en la creación de la primera escuela de filosofía, letras y periodismo. Entonces, había cierta unión. Es que Ferrogay se desempeñaba en la prepa y en Derecho. Ferrogay. Sí. ¿Daba italiano en la prepa o en la prepa qué materia lee? En la prepa nos dio etimologías griegas y latinas y una materia de estética también. La llamaba en filosofía de lo artístico. Que por cierto él decía, este no es mi fuerte, que conste. No, pero qué bárbaro. Pues tenía un dominio, por ejemplo, en la literatura universal, y sobre todo la literatura italiana. Claro, él venía de allá. Pero era muy potente, poderoso. El discurso de él siempre nos tenía así en un hilo, tanto en filosofía como cuando narraba los relatos de Luigi Pirandello, el gran autor del teatro italiano. Y bueno, en general era un portento por su dominio de muchísimas lenguas y por su capacidad para impartir, motivar a los alumnos. Nos dejaba todos calladitos. Y luego se nos enojaba porque no preguntábamos ni decíamos nada, pero es que no sabíamos ni qué. Recuerdo que en una clase nos comentó que tenía como que esa capacidad de convencimiento y que les empezaba a contar sobre una teoría filosófica y ustedes se convencían y luego a la siguiente de otra teoría y decían, pues esta no era la buena y esta y así. Sí. Así era porque era muy entusiasta y muy fuerte en su discurso y sabía muchísimo, tenía una memoria prodigiosa, Ferrogay. Aparte era una gente, ya en el trato era muy sencillo, muy simpático, platicaba con los alumnos, lo rodeábamos, hacíamos un corrillo en torno a él. En clase pues era estricto y luego era muy irónico. A ver usted, señor Rico, a ver usted debe tener conocimiento sobre esto por su sangre italiana de origen, por el Bobbio. Y hice buena amistad con Ferrogay. Tuvo mucho aprecio y yo a él ni se diga. Al licenciado Rico también, aunque con él la convivencia fue de otro tipo. Sí, claro. Le iba a preguntar que a usted cuáles eran las materias que más le gustaba impartir en ese momento, cuando daba clase. Bueno, ética, por supuesto. Di muchísimos años la materia de ética en la preparatoria de la universidad hasta que la prepa desapareció. Di cantidad de años y daba en humanidades, por excepción, un año di en ingeniería y otro año en ciencias de la salud o área de la medicina. Y siempre la materia de ética me encantó impartirla. Es mi área son los valores, el campo que tiene que ver también en parte estética después, en el América, Instituto América, y en la Facultad de Filosofía. En filosofía también fui maestro de ética, de estética, bueno, en muchísimas materias, metafísica, pero ética era lo mío, y estética también. Era su principal interés. ¿Y cómo se empieza a interesar por las cuestiones del cuerpo? Es una muy buena pregunta. Ahí habría una doble explicación. Primero, me toca estar en el 82, presidente del año que sirve de parteaguas en que decido ya dedicarme nada más a la filosofía y a la enseñanza. Me toca asistir a un congreso de filosofía en Colombia, en Bogotá.
en la Universidad de Santo Tomás. Íbamos 3 de Chihuahua, me parece, y varias gentes de otras universidades de América Latina. Y en una de las tantas conferencias que nos toca escuchar, yo llevaba un tema por ahí sobre evolución, por cierto, ética y evolucionismo. Y me toca escuchar hablar a un joven colombiano, muy joven, atlético. Tengo una imagen vaga de él. Tuvo una muerte muy trágica un año después, porque como que practicaba no sé, el alpinismo con sus alumnos y se despeñó. Bueno, él, Fabio Lozano, presentó una ponencia sobre el cuerpo, una realidad alienada en América Latina. Caray, cuando yo escuché eso y dije, el cuerpo alienado. El cuerpo, yo había leído mucho sobre teoría de la alienación, porque en prepa fuimos muy alegadores, ¿vale? Uno de los temas que estaba en boga era la postura marxista sobre la enajenación del hombre por el hombre. Entonces, el tema de la alienación me atraía. Y sin ser marxista, pero siempre reconocí que había mucho de cierto en lo que los compañeros y amigos discutían ellos desde su posición marxista. Entonces, cuando escucho eso de la negación del cuerpo, la alienación del cuerpo en relación con América Latina, dije, sí. Este es un tema que da para mucho. Ahí fue donde oí por primera vez el nombre Merleau-Ponty, un filósofo francés del cuerpo, un fenomenólogo del cuerpo. Y empecé a buscar. Varios de los que estamos ahí quedamos en que íbamos a trabajar con esa línea, pero fui el único que la siguió. Ahí yo me hice amigo de Carmen Bojorquez, de Arnaldo Esté y otros, en aquel entonces éramos jóvenes filósofos de América Latina, venezolanos unos, una peruana, y bueno, todos dijimos, vamos a seguir investigando todo el cuerpo. Y yo lo tomé tan en serio que ahí fue donde desarrollé el trabajo que publicaría luego como Las fronteras del cuerpo. ¿En qué año publicaste ese texto? En el 90. 90. Claro que estaba hecho como 3 años antes, pero el trabajo de publicación a veces es un poco ingrato, difícil. Y ahí tuve la fortuna de que una editorial abrió sus puertas, yo no era autor publicado, y que me publican ese libro. ¿Y ese fue el primer libro que publicó usted? Sí, que también fue mi tesis de filosofía, que yo había tardado mucho tiempo en presentarme al examen. Yo ya era abogado, para tener título, pero era pasante de filosofía. Porque yo tenía un trabajo, esa es toda una anécdota, yo tenía todo un trabajo hecho sobre una teoría del hombre con fondo ético y demás. Para hacer con eso ya mi tesis era un trabajo bastante voluminoso. Pero se me cruza en el camino la teoría, la filosofía de la liberación de Enrique Dussel. Justo hablábamos ahorita muy seguido de él. Y cuando yo leo su primer libro, el libro Introducción a una filosofía de la liberación o algo así, dije, no, ya todo lo que tengo escrito a la basura. Tengo que volver a empezar. Y en esas voy a Colombia y encuentro el tema del cuerpo. Pues ahí empecé otra vez. Rehice completamente mi tesis. Encontró su Y esa tema. la presenté precisamente como tesis de licenciatura en filosofía. Y ese fue mi primer libro. ¿Y qué impacto tuvo ya a nivel de Latinoamérica, ya que se ponían ellos en las cuestiones del cuerpo? ¿Cómo fue el impacto? ¿Cómo recibieron su libro? Fíjese, no, muy bien. En Colombia, muy bien. Precisamente donde yo encontré el tema del cuerpo y donde regresé 2 años después a otro congreso a presentar una ponencia sobre el cuerpo, y fue donde supe que había fallecido Fabio Lozano. Entonces, como que es un terreno muy fértil para el tema del cuerpo.
ahí se comprende. Ahora ya mucha gente escribe sobre filosofía del cuerpo, algunas áreas, pero en aquel entonces no, en aquel entonces era un De tema nuevo. que estaba inédito, por decirlo así. Estaba la obra de Foucault, y Merleau-Ponty, pero Merleau-Ponty no era tan conocido por su trabajo sobre el cuerpo. Aquí mi querida Montserrat, que es antropóloga, tiene una pregunta que estábamos hablando antes de iniciar a grabar. Pues échale, mi Monse. A ver. Es que luego a nosotros nos ponen a pensar mucho ahí, ¿no? Y justo, bueno, mi tesis de licenciatura también, todos los antecedentes que tenía era sobre corporalidad, ¿no? Entonces nosotros estábamos dialogando así muy vagamente y de repente me surgió la pregunta, ¿no? Dije, ¿por qué retomar el cuerpo desde una perspectiva filosófica y no desde una perspectiva antropológica? ¿Cierto? Bueno, quiero decirles que mi primer libro de filosofía del cuerpo, el de Las fronteras del cuerpo, fue más apreciado por antropólogos que por filósofos. Aunque yo lo repartí a muchos amigos filósofos, como que dijeron, qué loco que está hablando sobre el cuerpo, algo así, ¿verdad? Como que eso déjeselo a los antropólogos, pero no porque yo tenía interés de una teoría integral del ser humano, eso no lo hace el antropólogo. El antropólogo toma el cuerpo desde la idea que ya se tiene, digamos, de manera popular sobre el cuerpo, que es esta parte visible de nosotros. Pero desde una perspectiva filosófica, como yo lo abordé en el libro, eso fue mi aportación a lo que había escuchado en aquella ponencia en el 82. Toma el cuerpo como un sistema total. Y en ese sentido digo, somos cuerpo, no tenemos un cuerpo. Y si somos cuerpo hay que pensarlo de otra manera. Y varios artículos, ensayos, conferencias que he dictado son para convencer al público o a los oyentes o los lectores de que la idea del cuerpo que todavía maneja nuestra cultura está equivocada. Porque todavía pensamos que el cuerpo es algo puramente material. Si mucho material biológico, material viviente. Y yo digo, no, es que el cuerpo es la totalidad de lo que somos. Y lo argumento. Considero que es muy importante porque como está tan arraigado en el lenguaje común pensar el cuerpo como algo físico, biológico, material, hecho de células, de tejidos, de órganos, donde se excluye por ser una cuestión secundaria para ese cuerpo material, pensamiento, emoción, ideas, todo lo demás. Entonces yo digo, no, hay que encontrar una forma de referirse al ser humano, en vez de hablar qué es el hombre como cuerpo, o más bien, qué es el ser humano como cuerpo. Es por lo que tengo el tema, pues sí, por supuesto muy anclado a la antropología, pero muy encauzado a un enfoque filosófico, una teoría del ser humano. Sí. Gracias por la explicación. Me causaba mucho la duda, ¿no? Y mucho la cuestión como de por qué, porque, bueno, yo la verdad no he leído su trabajo, pero Vamos a mandar todos los videos que tiene. los voy a leer ahí como en clase. Pero está muy interesante porque justo las teorías que sustentaban muchas más bien toda la teoría que sustentaba mi tesis como antecedente, pues venían de la antropología física, ¿no? Y hablaban de un proceso de cuerpo y también de un proceso de enfermedad y el cómo la cultura la concibe, ¿no? ¿Qué es enfermedad? ¿Qué es castigo? ¿Qué es, bueno, y hay otras cuestiones? Que igual justo me llamaba mucho la atención cómo era concebido esto, ¿no? Y igual estas mismas propuestas que han habido desde la misma antropología, incluso algunas tocadas en la ENA de cómo concebimos al cuerpo, desde dónde viene esa palabra, desde qué filósofos, desde qué escuelas, si estamos hablando, también desde qué perspectivas. Entonces ya le platicaba a Jerry, no, digo, pues es que hay algunos antropólogos que, por ejemplo, hay unos autores, ¿no? Bien Komarov, que son antropólogos, me parece, sudafricanos, y su antropología es como antropología desde el sur, ¿no?
o el perspectivismo en Brasil, o sea, y platicábamos como de todas estas, pues, diálogos y conversaciones que se han creado y generado, justamente igual como replanteándonos, ¿no? Como haciendo esta reflexión, pero pues ya son como propuestas un tanto contemporáneas. En cuanto a lo que estoy viendo de su trabajo, pues es que era de los primeros trabajos, ¿no? De lo que se estaba hablando. Y sí, justo Foucault era de los como que muy citados, o al menos eso yo leí en mis trabajos de investigación que estuve checando, y era como Foucault, y ok, sí es válido, pero hablando de una teoría mexicana, digamos, pues no había como que mucho de dónde jalar o de dónde tener, ¿no? Cómo sustentar. Entonces, la verdad me interesó mucho ese trabajo. Yo aquí ya en modo fan, y me voy a leer ese Por libro. dos. Te lo voy a mandar, está en digital de las fronteras del cuerpo, te lo voy a pasar. Está digitalizado, está en Muchas línea. gracias. Ahora, muy importante lo que usted dice. Bueno, obviamente yo tenía cercanía a la antropología por mi formación evolucionista bajo la influencia de mi padre. Sí. Que yo, teoría de la evolución, y luego con un biólogo como Lecomte Nuit, y luego un antropólogo, Teilhard de Chardin, que dice vino a darme otros elementos para mi manera de pensar al ser humano, como un todo, ya no como una separación de alma y cuerpo, sino como un todo visible e invisible. Entonces yo entré muy a la crítica del concepto del cuerpo que está todavía vigente, porque pues caí en la cuenta, y es algo que con un poquito de leer sobre esos temas de antropología uno se convence de que se le está dando demasiada fuerza a la vista. La vista, uno de los sentidos corporales, era el responsable de la visión fisicalista del cuerpo como algo compacto, como algo sólido, como algo que ocupa un lugar en el espacio. Y todo eso es un paradigma que ya hace tiempo que se ha ido abandonado. La misma ciencia ya no habla del cuerpo así. Ya, pues, francamente, decir que el cuerpo es algo material, pues es decir nada, porque ¿qué es la materia? La materia se ha desfuminado, es energía, en todo caso. El cuerpo es energía, bueno, ahora sí, ¿qué tipo de energía? Y una energía en evolución que toma parte, forma física, parte no, porque también el pensamiento es cuerpo, también las emociones son cuerpo. Entonces, esa idea de que todo es cuerpo tiene muchas ventajas sobre otras formas de abordar al ser humano, porque nos pone a la par con el resto de los cuerpos. Ese es uno de los temas que yo manejo. Somos cuerpos en un mundo de cuerpos, que también ese mundo de cuerpos es un macrocuerpo del universo. Entonces, poder hablar del cuerpo de esta manera exige desarrollar una serie de categorías que no son las de la ciencia tradicional, porque la ciencia tradicional, su compromiso es con lo visible y comprobable empíricamente. Pero ya muchas cosas, la misma ciencia ha terminado por aceptar, aunque no se puedan físicamente tocar, los pensamientos, las emociones, todo lo que es el campo de la subjetividad humana es inaccesible por medios físicos. Vemos sus efectos, pero no podemos tocar su emoción, podemos ver el rostro, la sonrisa o la tristeza de la gente, pero no podemos aplicar a las emociones, a los pensamientos, las mismas categorías que aplicamos al mundo físico-químico, o biológico. Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo. Listo, ya estamos otra vez. Entonces, ¿en qué nos quedamos? Pues tú ibas a decir algo, ¿no? No, bueno, cortamos como las ideas de lo que habíamos dicho de... Foucault no es de los autores que cito en mi primer libro, pero sí en todos los demás trabajos que he realizado, por una razón, porque Foucault no le preocupa saber qué es el cuerpo, qué son los cuerpos, sino cómo son manejados, manipulados, controlados. Entonces, es algo cierto. En mi filosofía ocupa un lugar muy importante la explicación de por qué existe el control de los cuerpos, el manejo de los cuerpos. Resultado de que somos seres que necesitamos unos de otros.
no solamente de cuerpos humanos, sino de cuerpos no humanos. Y bueno, se da un tipo de relaciones en las que alguien se ocupa de determinar cómo voy a resolver mis necesidades, cuáles son las dinámicas, etcétera. En fin, entran sistemas de control y muy especialmente el terreno emocional. Bueno, pero no es el único. Ahora, por eso hay que ir más allá de Foucault y ir a una ontología del cuerpo, una teoría del ser corporal. ¿Qué somos como cuerpos? Entonces, como a mí no me interesa caer en el mismo vicio de nuestra cultura que separa al hombre del mundo, al contrario, yo creo que tenemos que, para entendernos, dialogar con los otros cuerpos. Recientemente dicté una conferencia que titulé así, La democracia de los cuerpos, donde planteo eso, la necesidad de establecer una relación horizontal con la naturaleza, no de arriba abajo, no considerarnos ni lo más supremo del universo evolutivo, ni abajo, ni arriba ni abajo, simplemente un cuerpo más entre todos los cuerpos, pero que tiene características distintas. Cada tipo corporal, cada especie tiene eso que llamo yo valencias del cuerpo, valencias diferentes. O sea, se mueve por necesidades. Ese es el concepto muy importante. Una de las valencias son las necesidades, pero las necesidades naturales, no lo que nosotros llamamos necesidad, que es una confusión. Sí. Y capacidades también naturales, porque esas pueden ser incrementadas, pueden ser utilizadas o no. Toda la cultura, toda la tecnología son extensiones corporales. Ahí entra un poco la teoría de McLuhan. Perdón. Sí, perdón. No, ya. Bueno. Tengo una duda. ¿Qué críticas ha recibido en base a la idea de la separación de cuerpo-alma o cuerpo astral, cuerpo etéreo y todas estas distinciones? ¿Qué crítica ha recibido y cómo ha argumentado ante eso? Sí, mucha gente se siente un poco incómoda porque dice, pues que yo creo en el alma y usted, ¿dónde dejó el alma ahí? ¿No? Yo digo, no, está integrada como parte del cuerpo. Y les digo, además, el dualismo no es propio de una tradición cristiana original. Fue un añadido por la necesidad que los primeros padres de la iglesia tenían de llevar la enseñanza del cristianismo a los pues, no creyentes, a los gentiles, y utilizaron el pensamiento de Platón, de los platónicos, de los neoplatónicos. Y ahí el dualismo sí era parte de esa línea de la filosofía griega, era parte de la visión dual. Sí, y eso incluso lo tomó San Agustín de Hipona, dentro de los primeros cristianos. Pero después se trató de frenar el dualismo, porque el dualismo era separar en el hombre y crear una especie de conflicto interno. Y yo lo viví, porque eso todavía se sigue dando ahora. Se pone el cuerpo como si fuera casi una carga. La alma, pues hay que liberarla, el cuerpo. Sí. ¿No? Yo viví eso. Entonces, yo me rebelé a eso. Y el primero que me sacó del dualismo fue Teilhard de Chardin, un jesuita francés antropólogo. Por eso sí, voy muy de la mano con los antropólogos. Sí, es que es uno de los conflictos, o más bien una de las preguntas como, filosóficas, que siempre es alma, cuerpo, cultura, ¿no? ¿Y por qué siempre los estamos dividiendo? ¿A partir de dónde? ¿Por qué? Y justo muchas veces es referido a la colonización cristiana, ¿no? Que proviene de una forma de ver y entender el mundo a partir de ese momento y espacio, pero que prácticamente por su noción colonizadora y el alcance que tuvo, pues a la fecha prácticamente muchas personas lo siguen asumiendo que es de esta manera, ¿no? Pero creo que estas otras formas de ver, conocer y ser, de concebir el cuerpo, pues creo que es posible tanto a partir de muchas disciplinas, ¿no? En este caso la filosofía, la antropología, creo que están dando mucho de qué hablar y de cómo concebir al cuerpo. Y creo que en específico en América Latina, creo que es todo un debate, ¿no? El cómo las diferentes culturas lo conciben, lo sienten, en esta relación
algunas veces horizontal, algunas veces también integral, conectada con elementos de la naturaleza, o que no se asocia al cuerpo como una carcasa, por ejemplo, ¿no? Se me ocurriría decir, sino que es un complemento, es como un todo, y creo que está muy padre que pues filósofos como el maestro aquí Arturo pues nos estén como dando cuenta de estas otras formas de ver y concebir el cuerpo. Sí, es que mire, en el momento que nosotros hacemos una separación entre yo y mi cuerpo, en ese momento nos dividimos, fracturamos al ser humano. Y lo fracturamos sin justificación, porque sí hay momentos en que yo pues puedo hacer una visión desde lejos de mi mano, esta es mi mano, la veo como algo conceptualmente separada de mí, sin embargo eso soy yo, es un aspecto mío que puedo perder y sigo siendo yo, o puedo fracturarse o quemarse o destruirse, no sé, pero el cuerpo es el todo, ese es lo importante, y así nos obligamos a quitar un factor de superioridad que siempre hemos manejado frente a la naturaleza, porque si somos los únicos dotados de alma o de espíritu, entonces estamos por encima del mundo físico. Ajá. De las otras criaturas. Entonces a mí me interesa allanar el camino y decir, no, somos distintos, sí, pero somos cuerpos distintos. Sí. Es diferente un cuerpo, un insecto, el cuerpo que es un insecto, el cuerpo que es una tortuga, el cuerpo que es un antropoide y el cuerpo que es un humano. Pero no es que seamos superiores, tenemos capacidades que no tienen otras especies y necesidades que no tienen en la misma forma otras especies. No quiere decir que sean mejores ni peores. La verdad es que nos equivocamos más nosotros que la mayor parte de las especies del reino animal o vegetal. Se equivocan menos, hacen lo que su rol les corresponde hacer y no andan interpretando y cayendo en cantidad de falsedades para interpretar el mundo. La primera falsedad es creer que somos superiores porque estamos hechos de otra pasta que el resto de la naturaleza. Entonces hay que entender eso. Ahora, el gran miedo que tiene, y eso por la pregunta que me hicieron, la gente se siente incómoda porque cree que con eso luego, ¿qué pasa con la esperanza o la expectativa de la muerte? Esa era la que le iba a preguntar. Después de la muerte. Bueno, en el más reciente libro, que es Muerte y Resurrección del Cuerpo, abordo el tema de la muerte, es el tema cuerpo y muerte, cuerpo y muerte. Entonces, hago ver que la muerte es una transformación, es un cambio de forma. Nosotros hemos dado casi exclusivamente rango de cuerpos a lo que es visible, como habíamos dicho. Y que es tocable, claro. Por ejemplo, al aire no lo llamamos cuerpo. ¿Por qué? Se supone que está hecho de lo mismo, ¿no? De materia, energía, según la visión occidental. Pero no le damos el carácter de cuerpo porque no lo vemos compactito, así no lo podemos tocar, sentir, manipular. Entonces, error porque el cuerpo no es necesariamente solo lo visible. Hay una cara invisible de las cosas. Merleau-Ponty, el gran precursor, el que nos orientó a todos el tema del cuerpo, más que Foucault, y antes que Foucault en muchas cosas, Merleau-Ponty trató de hacer un concepto unitario de cuerpo. Lo logró a medias, porque siempre volvía al alma, volvía a hablar del alma. Quizá por lo mismo, por su formación, pero es que no hay problema. Es que hay muchas categorías que hay que revisar. Espacio, tiempo y los cambios corporales. Un cuerpo puede cambiar de forma y no por eso dejar de ser cuerpo, que era en otra etapa. Porque toda la vida nos está pasando eso. Fíjense ustedes, yo más que ustedes, he pasado por muchos estadios corporales, porque a lo largo de 30 y tantos años, pues es cierto que el cuerpo se ha transformado muchísimo. Sí. La forma, primero, física o biológica, ya no es la misma. Los tejidos ya no son los mismos, pero seguimos siendo este cuerpo donde quizá lo más importante para nosotros es la parte no visible, porque es lo más distintivamente humano, el pensamiento, las ideas, la memoria. Entonces, pues bueno, no es nada difícil de pensar
en un cambio de forma después de la muerte. Toda la vida estamos perdiendo el cuerpo. En mi libro, ese Muerte y Resurrección del Cuerpo, hago ver que morimos todos los días. Todos los días hay una parte que se pierde, una parte nueva. Llega un momento en que el desarrollo, primero vamos creciendo corporalmente, físicamente, físico-biológico. Llega un momento en que físico-biológicamente llegamos al límite superior y luego va gradualmente bajando. Al principio la entropía va perdiéndose corporeidad. Pone canoso el pelo, en fin, todo va modificándose, es un cambio de forma. Pero no así, si se fijan, no necesariamente el pensamiento sigue ese proceso de declinación, el pensamiento sigue evolucionando, creciendo, a pesar de que físicamente nos vayamos haciendo, pues, Deteriorando. sí, la degradación biológica se da, pero el pensamiento está trabajando. Quiere decir que el núcleo de lo corporal no cambia igual que como cambia el aspecto externo de lo corporal, pero todo es cuerpo. Mire, cuando vemos un árbol, yo siempre comparo mucho, me gustan los árboles a veces, las plantas como comparación como modelos corporales. Un árbol pierde todo su follaje, las especies que son anuales, ¿no? Que son de follaje efímero. Pierde todo su follaje, parece muerto. Llega la primavera, los brotes, nuevas ramas, nuevas hojas, si es floral y frutal, nuevas flores y frutos. Entonces, hay un cambio de forma, pero no hay una muerte. Claro, sí puede ser que los árboles se corten, se sequen, igual todos los seres vivos. Pero es una transformación. Pero es una transformación. Ahora, la transformación no quiere decir volver hacia atrás, que es lo que dicen algunos. Sí, volvemos al polvo. Un poco con la antiquísima versión del mismo judaísmo. El judaísmo primitivo pensaba que volvemos al polvo y no creían en la vida después de la muerte. Después se fue adoptando. Pero no es eso, porque esa es una evolución con involución, como que se perdió todo. Yo no creo en eso. Y doy mis argumentos. Doy mis argumentos porque hay muchas razones para considerar la trascendencia después de la muerte biológica. Y hay un autor, esa es otra aportación que mi padre me hizo, un chihuahuense notable, Pedro Zuluaga. Pedro Zuluaga, que es muy poco conocido entre nosotros, era un científico físico, matemático, que se carteaba con Einstein. Estudió en Estados Unidos y tiempo en Alemania. Y él escribió un libro también muy desconocido que es Esbozo de una cosmogonía integral. Hemos tratado que ese libro se reimprima porque la única edición que había fue una edición que se hizo bajo los auspicios de mi padre. De mi padre. Entonces se hizo en una imprenta, la imprenta, esa es toda una anécdota, la imprenta del viejo Hospital Central. Imprenta todavía en tipos móviles. Estamos hablando hace muchísimos años. Sí. Entonces, en ese libro, don Pedro Zuluaga matemáticamente calcula él no lo ve como una posibilidad, la realidad de una vida después de la muerte. Pero ya despegado de este mundo visible. Uh-huh. Digamos, el aspecto invisible nuestro sigue transformándose y pasa a o se queda dentro de una dimensión que ya no podemos percibirle a los demás. No, tienen unas imágenes impresionantes, don Pedro Zuluaga. Ojalá se pueda retomar. Esperamos tener un episodio, profe, con más profundidad de su filosofía. Y ya por último, bueno, voy a aprovechar para poner a filosofar a mis profes de antropología física con
con estas ideas. ¿Qué significa para usted ser maestro, profe? A Hombre, 52 años. es lo más afortunado que me ha tocado vivir, el ser maestro. La verdad encontré mi vocación a los 18 años y la conservo. No me imagino fuera de la cátedra. Ya no cátedras, hay grupos fuera de la universidad, de escuelas. El profesor Ferrogay me pasó cuando se fue a Juárez un grupo que tenía de señoras al que le sigo dando clases, ya más de 30 años atrás. Y ser maestro ha sido una oportunidad de desarrollar muchas ideas en el diálogo con mis alumnos. Quiero decirles que los alumnos son para mí un detonador de inquietudes porque le plantean a uno preguntas, dudas, cuestionamientos, y eso lo hace a uno desarrollar más. O incluso para presentar una idea, cómo presentársela, cómo exponerla. Entonces, total, realmente es mi vocación, ser maestro y escribir sobre temas filosóficos. Excelente, excelente. Muchas gracias por esta pequeña entrevista. La verdad ha sido todo un gusto. Bueno, y ha sido de las que más he disfrutado. Creo que en los temas de filosofía y antropología van siempre muy ligados y Claro. conocer de un trabajo mexicano, que en mi caso no, pues no, en escuela siempre nos están, estamos leyendo a otros autores, pero ahorita hay como una línea en boga de rescatar todo este pensamiento mexicano desde diferentes áreas a través de la antropología y la filosofía. Y creo que está muy bien rescatar todo esto porque están aportando demasiado, ¿no? Y están dando otras formas de ver y concebir a los, en este caso, pues al cuerpo. Y que, pues la verdad, al menos para mi trabajo académico, me interesa mucho. Está muy, muy padre. No, pues a las órdenes, cuando quieran platicamos más sobre esto. Claro. Vemos las diferentes categorías que propongo para sustituirlas de la materialismo occidental o del dualismo occidental. Sí. Porque contra ambos es esta propuesta, es una propuesta alternativa. Sí, claro, muchísimas gracias, profesor. Te voy a pasar tiene una página web, te lo va a pasar, el libro también y los videos ahí están todos para que... Y ahí pueden ver muchos. Y ya están en YouTube los últimos dos conferencias que he dictado. Vale, muchas gracias. Su canal de YouTube es Arturo Ricobobio, ¿verdad? Sí. Su página web también, arturoricobobio.com. Ahí pues podemos encontrar tanto como su libro, como los videos y las conferencias que ha impartido. Así es. ¿Y a ti, Monse? ¿Dónde te podemos encontrar? Todavía no tengo página web. Pero bueno, sé que algunos compañeros de la carrera de etnología y también obviamente de la ENA, también allá de Chihuahua, ya sabemos que nos escuchan, están interesados porque nos han mandado mensajes de ¿y cuándo van a hablar de su trabajo? Pues si quieren conocer de mi trabajo de tesis, pues escríbanme y yo les paso como todo el contacto, lo tengo en digital, que habla sobre algunas nociones del cuerpo, de enfermedad y también de cultura, pero no está ligado, vaya, a la antropología física, es una perspectiva más antropológica ligada a la filosofía. Y bueno, hay algunas otras cosas. Y también estoy en Facebook, Twitter, Instagram, como Montse Rojano. Hay cualquier cosa, ahí me pueden escribir. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, muchas gracias a todos los que nos escucharon. Este fue un episodio más. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Chao. Que estén muy bien. Bye. Que sigan.